Recordemos que estuvimos hablando desde el control clásico, vamos a control moderno y ahora ya estamos rozando la parte de control robusto, ¿ok? Eh, pero nos faltan ciertos elementos que todavía son de interés. Lo primero es terminar de explorar alguna parte de controladores. Lo segundo es la generación de ciertos teoremas y componentes que nos van a ayudar a reforzar problemas reales de control. Por ejemplo, cómo se reconstruye una señal. Por ejemplo, cómo debería mapear una señal. Y todo esto lo que nos lleva es a la unidad de discretización. Que nos vamos a regresar con los diferentes controles, aunque ya lo hemos hecho, pero ahora sí entendiendo las bases de discretización. ¿Por qué la discretización es importante? Simple, trabajamos en electrónica y todos los controladores pues deben implementarse de forma digital y los dominios de dichos controles pues se basan de forma digital. Ya vimos controladores PID, vimos controladores de compensación adelanto-atraso, vimos realimentadores de estados y ahora vamos a ver el EQR. ¿Ok? Leonardo, Sí, perdón, profe, ¿usted podría subir la presentación al TEC Digital para hacer apuntes? Es que creo que regáleme no es... no está. creo que no. Regáleme un segundo para ver. Yo pensé en la madrugada que la había subido, pero vamos a ver. Si no, ya se la subo con todo gusto. Eso Entonces, no, profe. les decía que como que estrictamente de control ya estamos llegando al límite, porque ahora lo que sigue de aquí para adelante es toda la parte de estimación y aprendizaje de máquina, las nuevas teorías, que eso no entra en la parte del curso. Así que ya estamos como rozando lo último. De hecho, que no sé si en el laboratorio han hecho algo ya con control LQR o todavía no. ¿Qué están haciendo en el laboratorio? Aquí mientras subo Sí, rápidamente profe. la... De El hecho, con la control. PAM había que hacer un LQR. Ah, Sí, entonces podemos omitir la clase de hoy. No, hombre, profe, más bien fue ahí jalado de los pelos el LQR. Sí, como muy Ok, al aire. ok, bueno, entonces ya tuvieron un poco de la experiencia con la parte del EQR. Y bueno, ya con eso estamos cubriendo todos los diferentes tipos de control. Regálenme nada más un segundo aquí mientras subo el archivo. Ah, pero es parte de entender cómo funciona el controlador LQR y no sé qué impresiones les dio el controlador LQR. Eso me sirve para ver hacia dónde apunto la clase el día de hoy. Yo personalmente les soy sinceros, la primera vez que me tocó trabajar con controladores LQR, sentí que hay una parte como de bateo. No sé ustedes qué sensación les dio trabajando un poco con la parte del helicóptero. completamente. Sí, como de prueba y error. Como, Puro error. Criterio sí. experto. Sí, Sí, como batear con criterio ahí, como el examen parcial 1. digamos. Ok, no, efectivamente es una de las partes complicadas que se tienen, pero mucho puede ser en función del entendimiento que puede tener de entender las bases del controlador LQR. Lastimosamente, no hay forma de llegar al LQR, no sé cómo sin haber pasado por ahí o sin haber pasado por los otros tipos de compensadores. Entonces, bueno, tocó verlo un poco después, ya tiene la experiencia, ahora vamos a intentar entender qué fue lo que pasó por ahí. Bien, dicho todo esto, arranquemos con la función de alimentación que se tiene. Hay un tema importante que es lo que más nos confunde a todos y donde se habla de la parte, digamos que de bateo, y es el hecho de, esta parte está mal de la presentación, ok, nada más había tomado el machete anterior. ¿Qué es esto? Es un problema de optimización, ok. Esta parte de optimización es quizás el problema más grande de ingeniería. Ok, los ingenieros eléctricos hacemos análisis para ver las líneas de transmisión óptimas que se pueden generar. Los ingenieros estructurales ven la base óptima que se puede hacer. Siempre hablamos de la parte de optimización. Entender ese concepto de optimización es sumamente importante para la generación de insumos que nos permiten la parte de la optimización.
¿Cuál es el problema? Cuando hablamos de optimización, y esto es algo que, por ejemplo, en una clase, la gente que sabe muy bien la parte de optimización son los estadistas, toda la gente en probabilidad y estadística, y la gente que hace machine learning. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es saber si yo tengo una función de este tipo, ¿ok? Aquí tengo un punto óptimo, aquí tengo un punto óptimo, pero ¿cuál es el óptimo absoluto que puedo tener? Es algo de los problemas clásicos, por ejemplo, en estas rutas de optimización que puedo tener, ¿ok? Uno de los problemas clásicos de ingeniería es que hay 1000 soluciones. Y entonces lo que nos toca determinar es cuál de esas soluciones puede ser la óptima en función de las diferentes características técnicas, económicas o hasta sociales, que es parte de las cosas fundamentales que nos toca lidiar en la parte de ingeniería. Entonces, es un poco de la agenda del día de hoy y es parte donde viene al traste el sistema. Ok, tenemos ciertos problemas donde hasta la fecha yo les he enseñado a ustedes mantenernos un poco a nivel de control basados en nada más mantener el transitorio. Okay, entonces tenemos un control muy lindo de un dron. El dron vuela, es excelente, pero puede pasar esto. ¿Qué pasa con un dron bajo la lluvia? Ok, primero olvidémonos de la parte mecánica. Si no está sellado de forma adecuada, se quema y listo, adiós. Pero si eso es superado, pues tenemos muchas interrupciones al mismo momento que pueden estar variando la parte general. Esto ya nos da una idea porque en los alimentadores de estado nosotros funcionamos con múltiples variables y estas múltiples variables se pueden empezar a generar dentro de diferentes condiciones a nivel de operación y esta operación puede obtener distintos elementos, por ejemplo, dígase perturbaciones. Eso lo podríamos ver en función de los requerimientos. Ok, entonces una de las posibilidades ya aquí es donde comenzamos a hacer una relación entre control moderno, que son los realimentadores de estados, o más bien, sí, el control moderno y ya las teorías de control robusto, donde ya nos metemos con temas de adaptabilidad a las nuevas condiciones que podemos tener. ¿Ok? Cuando hablamos de un LQR, toda la parte de drones, de helicópteros, todo ese tipo de funciones, pues es un tema por excelencia. ¿Qué más utiliza controles LQR? No solamente metiéndonos, y obviamente no solamente lleva controles, mucho más complejo que esto, son muchos controles a la vez, pero toda la parte de conducción automática es la que nos permite mantenernos ese tipo de control. ¿Por qué? Porque una parte de los controles actuales necesitan observabilidad, no observabilidad formal, como el concepto que vemos, pero sí necesitamos estar pendientes de múltiples variables sucediendo de forma conjunta, ¿ok? Básicamente, el secreto que tienen los controladores LQR es la selectividad que yo puedo tener a nivel de las variables que yo voy a estar estableciendo para el controlador. Entonces, bueno, esto es algo que da un poco de miedo, montarse en un auto autónomo, ¿verdad? Y ver que se mueve ahí, pero bueno, va funcionando, ya lo sabemos que funciona, pero tiene muchas condiciones que estar evaluando, desde todos los componentes del LIDAR, los sensores de aproximación, etcétera, que podemos tener. Entonces, hablemos un poco a nivel del experimento. Los controles LQR, lo que intentamos hacer es un problema de optimización matemática, es decir, nos interesa operar la dinámica del sistema al menor costo posible. Y aquí hago un paréntesis o una pregunta porque a lo mejor no me interesa tener el menor costo posible. Y cuando hablamos de costos, ¿cuál es ese costo? Lo vamos a ir explorando un poco más adelante. Hablamos en este caso de estados de error, ¿ok? Recordemos que el error para cualquier tipo de planta va a ser el error que yo estoy pensando en ese momento menos la referencia a la que yo debería tener. ¿Y qué pasa? Que en este caso, para este tipo de controladores, estos errores se traducen en espacios de estado donde yo podría mapear n cantidad de variables si los logro acomodar de buena forma. El objetivo es que a cada paso del tiempo se realimente el sensor hacia un error de estado cero. ¿Ok? Básicamente eso es lo que queremos, siempre alcanzar un error de estado cero, analizando las distintas variables que podemos tener a nivel general. Ok, hagamos una recapitulación porque esto se conecta directamente
con lo visto en la sección anterior. ¿Ok? Nosotros recordamos lo siguiente. Nosotros tenemos o arrancamos con una planta cuya planta es igual a un espacio de estados, ¿ok? Previamente establecido. En este caso es más B, más U de T, Y X de T. ¿Ok? Más o menos así. Bueno, esto hagámoslo bien para que no nos clausuren los libros de texto. Esto sería igual a C de X. ¿Ok? Más o menos ahí no metamos todavía la parte de interrupciones. Que esto más o menos ya ustedes lo conocen. Y sabemos también que si nosotros a esto lo jalamos por acá, lo realimentamos y jugamos un poco con la matemática matricial y generamos una ganancia proporcional al sistema, que podría representarse en múltiples variables, tenemos un realimentador. ¿Ok? Este realimentador, ya lo hemos visto, que por ejemplo, demostré rápidamente la teoría por acá, pero a nivel de MATLAB, nosotros buscamos un polinomio característico donde metemos la matriz A, la matriz B y los polos deseados del sistema. ¿Ok? Y esto ya nos resuelve hasta cierto punto, pero sin entender realmente cuál es el problema que tenemos por ahí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un lugar de las raíces, ¿ok? Mediante esta técnica nosotros tenemos la capacidad de, por ejemplo, vamos a verlo, tenemos, por ejemplo, los polos deseados del sistema, los polos abiertos. ¿Ok? Puede ser cualquiera. Y también sabemos que, por ejemplo, si nosotros lo quisiéramos para compensar, podríamos ubicar polos deseados en cualquier posición. ¿Ok? Entonces, estos polos deseados simplemente los ubicamos fácilmente de acuerdo a la parte de las estimaciones y la teoría que podríamos tener, pero esto no tiene dos problemas, ya lo vimos. Primero, el desbordamiento. Vamos aquí por aquí de nuevo con dos problemas. Desbordamiento de la parte desbordamiento del control. Por ahí ya metíamos, por ejemplo, estados integrales. Y lo otro, incapacidad de ver todos los sensores. Parte de los problemas que tenemos por ahí. Entonces, nosotros, la otra pregunta que nunca nos hemos hecho es, ¿cuál es el costo? Esto pongámosle por otro color por acá. Pero la otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál es el costo del control? Y este costo puede ser eléctrico, mecánico, económico, todos los que ustedes quieran valorar. Entonces, esto es una de las principales opciones que nos va a permitir el control LQR. Supongamos que nosotros tenemos múltiples estados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imaginemos un problema donde en dicho problema podríamos tener algo como 5 opciones. Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Adelante, Leonardo. Profe, ¿podría volverse un segundo para ver lo de los tipos del costo de control, el eléctrico, el mecánico y ¿cuál es el último? Económico puede ser otro. Puede ser un Perfecto. tema a nivel de tiempo. Puede que no tenga tanto tiempo para que el controlador piense. Pueden haber muchos. Sí, gracias. Ok. Entonces, aquí hay un tema importante a analizar.
con cada uno de ellos y es el tema de el costo. Esto es lo que se le llama función de costo, ¿ok? Y esta función de costo está igual evaluada para cada uno de los eventos que se puedan tener, Z3, Z4 y Z5. Entonces, por ejemplo, un problema de optimización es cómo yo me movilizo de la oficina a mi casa. ¿Ok? Entonces, en un primer caso, yo podría tomar solamente el automóvil. Entonces, en esta parte del automóvil puede ser un viaje más directo, ¿verdad? Sin embargo, si considero, por ejemplo, las emisiones de óxido de carbono que puedo tener, ya tiene otro tipo de costo, o el costo de la gasolina, o el costo de la electricidad, en caso si es un vehículo eléctrico, va a depender de esas variables. Una opción 2 para este tipo de problema, ve que el problema, para poner el ejemplo, el problema de control sería cómo movilizarme de mi casa al trabajo. Entonces, el segundo tema de control podría ser, yo camino todas las mañanas, tomo el autobús, tomo un tren y vuelvo a caminar de vuelta a nivel general, es un costo 2. Y el costo 3 podría tomar una bicicleta, tomar el tren para movilizarme y luego volver a tomar la bicicleta, que es lo que actualmente, por ejemplo, hago. La pregunta acá de esta función de costo es, ¿cuál es el costo que yo debería ver en mi sistema? ¿Ok? Y entonces el costo puede ser, ya lo dije, a nivel económico, que me sale más caro, posiblemente viajar en automóvil, o eso se esperaría en cualquier sistema decente de transporte en ciudades, es el más costoso, aunque posiblemente es el que me evite menos transiciones, ¿ok? Podría hablar de costos de emisiones de dióxido de carbono, podría hablar de tiempo, entonces de estos tres casos posiblemente si yo camino y tomo el autobús dure más que andar en bicicleta o que tomar el auto, o también puede haber entonces, el costo puede verse como una función, no necesariamente es algo malo, puede ser algo bueno, cuál es el mejor para mi ejercicio. Entonces ya tocaría, por ejemplo, si yo quiero ver cuál de esas opciones o cuál de esas posibles opciones que yo tengo para generar la trayectoria podría ser beneficioso para mi salud. Entonces, vamos a ver, yo tengo una variable por acá, que es Z, cualquiera de ellas, y esta matriz Z se debe evaluar también en un bloque de costo. Y sobre este parte del costo, nosotros deberíamos evaluar una función de costo que es la que me va a permitir llevar toda esta historia de control. Vamos paso a paso. Todo esto vamos a ver cómo lo podemos desenvolver de una forma un poco más interesante. Entonces, por ejemplo, vamos por casos. Aquí ya cuando hablamos del LQR, tenemos que empezar a hablar de tipos de casos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de un caso 1. Ok, en este caso, el caso 1, podríamos hablar de minimizar el tiempo. Entonces, de todas las opciones que yo tengo, podríamos decir que el caso 1, ok, en temas de tiempo, podría ser, por ejemplo, como les daba el ejemplo, en la parte del automóvil. Entonces, simplemente podríamos decir que el costo 1 de la función de z, el objetivo va a ser el de tiempo menor. Ok, entonces en este caso podemos decir que Z1 es el del mejor rendimiento, ¿ok? O Z1 es el óptimo. ¿Ok? Vamos con un caso 2. Si lo que yo quiero evaluar en esta función de costo es, por ejemplo, disminuir el costo económico, disminuir el gasto, ¿ok? Posiblemente alguna opción, por ejemplo, la de caminar y tomar el bus, ¿ok? Puede ser una opción mejor. Entonces, en este caso, la función de optimización va a ser gasto menor, ¿ok? Y entonces, en este caso del gasto menor, posiblemente para el problema 2, ¿ok? Z2 sea el caso óptimo.
Ok. Luego, para el caso 3, ok. Vamos a ponerlo por acá. De esos casos 3, el caso 3 podría ser cuál es el balance entre el caso 1 y el caso 2. Ok, entonces, suponiendo que este problema es cómo llegar a la oficina, ok, entonces tenemos que en el caso 1, por ejemplo, habíamos dicho que era auto, ok, yo compro mi auto. Caso 2 era pie más bus, ok, y supongamos que un caso 3 entre bicicleta más tren, ok. Entonces, si es un balance entre el caso 1 y el caso 2, yo tengo que el J3, ok, en este caso, para todos los casos, va a ser igual a un factor de balance Q, ok, que ya vamos a regresar con él más adelante, evaluando las funciones de costo de Z más la función de 2 de Z también. ¿Ok? Y en este caso, podríamos también meter un balance, esto para Z, para J1 y esto para J2 y esto un balance de R. Primer mensaje de esto. Hay varias soluciones óptimas. Entonces, la pregunta es, ¿qué requiero yo de esa solución óptima que puedo tener a nivel de sistema? Vean ustedes que bajo este caso, nosotros tenemos que pensar, ok, si tenemos que movilizarnos desde este punto A hasta este punto B, ok, yo tengo mis tres opciones. Entonces, ok, vamos a cambiar esto para representarlo mejor. Vamos con lo neutro, entonces yo tengo un punto A y tengo un punto B. Y entonces, este punto A y este punto B tienen distintos elementos. El primer caso es este, que es la primera trayectoria que yo puedo tener. Luego podría tener otra opción por acá. Y luego podría tener en verde entonces otra opción por acá. Ok. Siempre vean ustedes que existe una relatividad del costo. No es lo mismo que yo a ustedes los ponga a hacer un control en un Arduino a que los ponga a hacer un control, por ejemplo, en una tarjeta gráfica, ¿ok? Que podría tener una mayor capacidad de generación. Entonces, todo esto es importante entender primero que hay varias soluciones óptimas y luego la pregunta es, ¿cuál es el frente que quiero atacar? Vean qué interesante este caso 3. Ok, en este caso 3, nosotros podríamos hablar que la función de costos 3 termina siendo un balance Q, okay, del caso 1 y podría ser del caso 2 con una parte Z. En este caso Q y R es lo que se conoce como son pesos. Y en este caso es qué porcentaje le voy a aplicar a cada uno de los costos asociados o de las variables asociadas que yo pueda tener para poder sobrepesar un poco esto. Entonces, ¿qué me interesa más? Es un tema de cuánto costo puedo tener, pero qué tan rápido puedo llegar, ¿ok? Por ejemplo, eso va a depender. No es lo mismo que ustedes consideren el costo para un estudiante que, por ejemplo, el costo para un ejecutivo. No se entienda que el tiempo no vale lo mismo, vale exactamente igual,
pero por ejemplo, el trabajo que genera el ejecutivo le va a permitir pagar otras formas de transporte que se pueden tener en ese caso, que un estudiante de momento no podría tenerlo y no es tan crítico, dependiendo del profesor, al menos no es en mi caso, que lleguen un poco tarde porque se atrasó el transporte público. Todos deberíamos usar el transporte público, comentario aparte, pero el punto acá es evaluar los diferentes puntos de optimización que se entienden. Y les hago esta analogía para que podamos ir entendiendo cuando lleguemos ya formalmente a la parte del controlador LQR como tal. ¿Ok? Esto podría ser tipo de transporte. Simplemente podrían ser rutas óptimas que se puedan generar. Por ejemplo, el clásico problema de un robot saliendo de un laberinto, ¿ok? Pueden haber múltiples soluciones, pero la pregunta es, ¿cuál es la solución ideal? Al final todos tienen que salir, eso es importante, pero ¿cómo salgo? Es la pregunta y es la pregunta que hace la parte del realimentador óptimo. Ok, el problema de LQR es un problema de optimización y el cual se realiza una optimización del estado. Aunque ustedes no lo crean, la herramienta útil más básica para todos los temas de Machine Learning, Deep Learning y demás, empieza con la parte de regresiones. Es decir, nosotros empezamos a buscar correlaciones entre los distintos puntos que se tienen por acá. Y vean ustedes que esto es lo que hace una función de costo J3. En este caso, buscamos una correlación para todos los diferentes puntos que se pueden tener, porque podemos tener un J1, un J2, Jn, pero al final de cuentas es esa relación que se tiene a nivel de optimización. Entonces, cuando hablamos de optimización, lo que nos interesa es encontrar dónde se encuentran las cercanías o una función válida que permita generar la conexión del control del sistema. ¿Ok? Entonces, hay dos cosas importantes. Lo primero es que necesitamos un espacio de estados para el caso del problema LQR. Y lo segundo es que tenemos una función de costos, ¿ok? Esta función de costos está dado por, y esto no entro tanto en detalle, dado el enfoque del curso, pero esto está directamente relacionado con la ecuación algebraica de Riccati. La solución de este problema nos da una función de costos que nos permite establecer la parte del controlador. ¿Y qué pasa? Que si yo puedo meter esta función de costos que tengo acá, este J de Z, y encontrar alguna razón de proporcionalidad con la constante K, ahora el controlador K puede llegar a tener algún sentido. Y es parte de los diferentes procesos de conteo que se pueden llegar a generar. Entonces, hay dos tipos de matrices, ya las vamos a ver, pero Q es lo que se conoce como una matriz no definida, no definida negativa, es decir, todos los valores son mayores a cero, el cero no se incluye dentro de la linealidad de los factores del producto, la diagonal del producto, y R es una matriz definida positiva. Adelante, David. Profe, eso que acaba de decir usted sobre la matriz K implica que ella de alguna manera se vuelve, digamos, no fija, sino variable, según la función de costos. Es la K y R, porque las dos son funciones de costos. Vamos a ver qué implica una y qué implica la otra. Ah, bueno, perdón, yo me refería a la anterior diapositiva. ¿Sí? O la anterior. Bueno, o creo que era donde tenía ahí el dibujo de los diagramas. Vamos a ver, ¿esta? O la anterior. Eh, puede ser ahí, usted dijo que J de Z es proporcional a K, de alguna forma. No, si encontramos buscar una proporcionalidad. Ya, pero eso al final en el diagrama general donde usted tenía la matriz de estados y la ganancia K, esa J tiene una injerencia sobre K. En el controlador LQR sí.
porque aquí, esto es no LQR. Nosotros vamos a ver cómo calcular K con LQR. Ya por eso, entonces es lo que me refería, que K, o sea, no va, K va a ser un poco más que solo, no sé, 2, sino que va a tener un valor según otras cosas, digamos. Matemáticamente tenemos esto. En este caso, para el realimentador de estados, K o la constante K es una función de la matriz de optimización. Está en base de lo que encontremos o lo que definamos como matriz de optimización o matriz de costo, perdón, o función de costo. ¿Ok? No sé si queda claro, David y compañeros. Sí, sí, digamos, esa parte sí, sí me queda claro. Tal vez voy a seguir viendo y luego tal vez cierre la duda que tengo. Y si no, se Ok, la pregunto, no. pero Gracias. al final de cuentas, lo que vamos a ver un poco más adelante es que K ya no lo vamos a calcular de esta forma, sino que ahora lo vamos a calcular teniendo en cuenta la función de costo de la planta. Y eso va a poder generar un sentido de la forma en la que yo ubico los polos. Vamos a verlo más adelante y si no, regresamos a la consulta. Entonces, existen dos matrices que son Q y R, ¿ok? En este caso, que una es la matriz de costos generales y otro es la matriz de costos de entrada del sistema, ¿ok? Entonces, por la ley de realimentación de estados, nosotros sabemos que lo que alimentamos en la realimentación de estados es la entrada del sistema, nada más por esa proporcionalidad de la constante K. Y ahora este K lo estamos tomando como base de la función de costos que podemos tener, ¿ok? Entonces, P termina siendo lo que es la resolución de las ecuaciones algebraicas de Riccati, que básicamente la solución algebraica de Riccati termina siendo el problema de optimización de la matriz de costos. Muy interesante, podría compartirles un par de artículos para que vean de dónde viene, poco profundo a nivel matemático, pero al final lo que nos interesa es que esta forma de la solución de Riccati, esta es la solución algebraica, y si nosotros despejamos para P, nosotros podríamos encontrar esta relación entre K, o más bien, que un valor de costos de optimización en función de cómo delimitemos la variable, ¿ok? La variable de costos J nos va a llevar a un K. Y ahora este K tiene dos propiedades. Uno, va a colocar los polos donde nosotros queramos. Y K ahora va a tener en cuenta otros costos que no se tomaban en cuenta anteriormente. Anteriormente no me interesaba cuál podría ser el estado que más me presentaba problemas. Entonces, al resolver esta ecuación de Riccati, nosotros este P, al sustituirlo, podríamos pasarlo simplemente y multiplicarlo por la matriz de entrada de costos, que la vamos a ver más adelante, por la matriz de entrada, la transpuesta, ¿ok? Multiplicamos y esta es nuestra nueva constante LQR a nivel del sistema. Vean ustedes que si nosotros tenemos el mismo carrito de la vez anterior, nosotros tenemos múltiples trayectorias que podríamos seguir. Entonces, esta trayectoria tenemos al menos tres vectores importantes. Son los vectores de estado que tenemos que conocer, eso es importante. Vean ustedes que ya este tipo de control para batear menos de lo que se tiene que batear, porque hasta cierto punto hay una parte como que no queda tan clara, pero para batear menos es necesario conocer el controlador de la planta, donde necesitamos encontrar cuáles son los vectores de estado, y en este caso los vectores de estado para el carro van a ser la posición en X, la posición en Y el ángulo de rotación que podemos tener sobre esa planta. Vean ustedes que el estado actual de T va a depender de los movimientos del estado anterior que yo puedo tener. Es decir, hay una dependencia directa. Si el carro estaba aquí, ¿ok? El estado actual T
va a ser una dependencia directa de T1. Entonces aquí entramos con temas de estimación y valores propios de lo que podemos tener en este caso. Entonces, cada uno de los estados de T van a estar dados por el valor de estado T del vector anterior. ¿Ok? Entonces, esta matriz se convierte por acá. Vean nada más que, sí, esta matriz de entrada va a tener dos componentes adicionales, que uno es la velocidad lineal con la que nos transportamos y la otra es la velocidad rotacional con la que podríamos transportarnos en este caso. Y entonces, se quieren dos cosas acá. Un error, un estado de error muy pequeño y que las entradas anteriores sean muy pequeñas para requerir los esfuerzos muy grandes. Es decir, si nosotros que estamos en este punto y queremos el carro en este punto por acá, la demanda del control va a ser muy alta. Entonces necesitamos ir paso a paso y aquí es donde los reguladores entran en un papel importante. Antes de entrar en la implementación, antes de entrar en el cálculo, la pregunta es ¿cómo funciona un controlador LQR? ¿Ok? En este caso, el controlador LQR necesita conocer el estado actual de la planta, necesitamos medirlo, necesitamos conocer el control, el estado deseado al que se requiere, cuál es la matriz de costo de estado Q, ¿ok? ¿Cuál es la matriz de entrada de costo de estado R? ¿Ok? ¿Cuál es la matriz de estados? ¿Cuál es la matriz de entradas? ¿Y cuál es el intervalo de tiempo? Por eso muchas veces generar ese tipo de control puede volverse complicado a la hora de generarlo. Este tipo de controlador se conoce como controlador lineal cuadrático o es un regulador. Básicamente tenemos esa ganancia acá que le estamos metiendo al problema con el objetivo de minimizar el estado de error, que podamos tener un error de estado cero, mientras minimizamos el esfuerzo del actuador. Eso podría ser uno de los objetivos importantes. Entre mayor sea el estado de error, mayor será el costo del sistema. Por eso hablamos de un sistema lineal cuadrático, porque simplemente sigue una norma de que a más grande el error que podamos establecer, ¿ok? Y es lineal, si este es el error, ¿ok? Más grande será el costo del sistema, la variable J que podamos tener. Y entonces, obviamente hay que definir primero qué queremos como error y también qué queremos como matriz de costo del sistema. Entre mayor sea el esfuerzo de dicho actuador, mayor será el costo del sistema, entonces son proporcionales, y se determina el punto de la curva en costo donde la función se minimiza, balanceando ambos objetivos. Entonces, en una curva de costo que tiene una forma parabólica, vean ustedes que lo que yo intento hacer es encontrar el punto menor costo que se determina. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo genero estas matrices, por eso se trabaja a nivel matricial, yo lo que tengo pueden ser varios valores que están operando sobre el mismo punto, porque yo puedo ubicar mi procesamiento en este punto, pero yo necesito llegar hasta este punto lo más rápido posible, porque cuando yo llego a este punto, hemos llegado a la parte de optimización. ¿Ok? Entonces, este punto de optimización, lo que necesito es descenderlo lo más pronto posible, pero al descenderlo necesitamos darnos cuenta de que el sistema podría pasarse. ¿Ok? Entonces necesitamos hacer esta parte de la verificación que tiene a nivel de la planta. Este problema de optimización es básicamente los recorridos que nosotros podemos hacer a nivel de trayectoria. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero es importante mantener este concepto. Vean ustedes, y eso es un problema clásico de aprendizaje de máquina o de machine learning, que la forma, y esto lo dejo más adelante, tal vez podemos retomarlo a final de clases, pero la forma de hacerlo es con la fórmula favorita de ustedes de Física General 1 o los laboratorios, que son los mínimos cuadrados. ¿Ok? Para hacer esta parte de la disminución. Por ahí anda un poco el cuento a nivel de la optimización general. Entonces, la matriz LQR consta de dos matrices de estado. Una matriz Q, que entonces va a tener diferentes factores. Entonces, en función de qué tan grande yo hago este valor, vean ustedes que esta matriz Q
es conocida como la matriz de costo de estados. Yo voy a tener 3 estados, ya lo hablé en el caso anterior. Tengo la posición en X, la posición en Y y la posición en, perdón, la posición angular o el ángulo de rotación. Conforme yo juego con esas variables, si las variables no son proporcionales, yo le voy a penalizar cada uno de los valores. El penalizar es qué tanto, y vamos a verlo con un ejemplo, qué tanto interés yo le voy a poner a esa variable como tal. Entonces, con esta matriz, yo la coloco a la hora de tener el integrador o el realimentador de estados de tal manera que yo pueda ser selectivo en cuál de esas variables quiero atacar. ¿Ok? Básicamente esa es la función del estado Q. Penaliza un rendimiento deficiente, entonces si hay muchas grandes diferencias, puede llegar a ser un problema. Tiene valores positivos en la diagonal y ceros en el resto de la matriz, eso es importante. Cada una de las filas de Q, ¿ok? Va a resolver o va a atender solo una variable. Entonces, por ahí es importante tenerlo como en consideración y colabora con errores de estado muy pequeños. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando yo necesito plantas muy abruptas. Puede que no sea el mejor controlador. Ok, otra de las definiciones es la matriz R. Esta de la matriz R es la matriz de costo de entradas que está relacionada con la matriz B en el espacio de estados. Y en este caso esforzamos el esfuerzo del actuador. Vean ustedes que tenemos dos cosas, la velocidad lineal del motor y la velocidad angular, ¿ok? Con la que estamos rotando. Tiene la misma cantidad de filas que las variables de control, ¿ok? Que yo la definí anteriormente y hablamos que B tenía entonces U de T-1 y omega de T-1. ¿Ok? Tiene todos los valores positivos en la diagonal y el resto de los valores es cero. De nuevo, cada valor asociado con esta matriz está relacionado con un valor de entrada y la idea es regular esos valores de la variable R para poder regular la capacidad del actuador. Entonces, hablemos de la implementación. Antes de entrar en temas de la implementación, tenemos que hablar de un concepto que es lo que hace esta ecuación algebraica de Riccati, la genera pues especialmente. Y el tema justamente es el concepto que se conoce como, perdón, programación dinámica. En este caso, el concepto de programación dinámica es la simplificación de problemas más pequeños, rompiéndolos en problemas más, romper problemas complejos en problemas más pequeños de forma recursiva. Entonces vamos por un proceso de recursividad donde vamos preguntando por cada uno de los componentes. Esto hace que se pueda jugar con múltiples objetivos al mismo tiempo. Entonces yo puedo ser multivariable en este caso y es un concepto importante para la resolución de Riccati. Veámoslo con temas. Nosotros sabemos de vuelta que tenemos entonces la famosa función de estados, ¿ok? Que en este caso es igual a X más B de U, ¿ok? Esta es mi planta. Esta planta, nosotros sabemos que tiene una salida de Y, ¿ok? Y ahora bien, también tiene una entrada, que es una entrada U. Ok, tenemos un objetivo y el objetivo es encontrar una solución de P o una solución a P. Donde P es el problema de optimización que yo quiero resolver no solamente con el controlador. ¿Cuál es la forma fácil que yo tengo de resolver este P? Es mediante de una ganancia proporcional que ya sabemos, más o menos ya vimos cómo funciona algebraicamente a nivel de controlador. Entonces, tenemos esta ganancia por acá y ahora lo que nos interesa, que es importante en el controlador LQR, es ver la parte general. ¿Qué nos interesa ahora
en el problema de optimización. Nos interesa encontrar un mínimo, ¿ok? De una matriz J, que esta matriz J, perdón, esta función J o función de costos está igualada a la matriz de 0 a infinito, ¿ok? Multiplicado por la matriz transversal, menos t, por una matriz de costo de entrada para cada uno de los valores del sistema, más la matriz de entrada transversal, R de U, ¿ok? Y todo esto dividido, o más bien, en función del tiempo, que es lo que nos interesa. Básicamente, vean ustedes que es la parte de selección. Yo voy a seleccionar dos cosas. Uno, ¿cuáles son los estados? De la planta, que son estos que tengo por acá. ¿Ok? Y dos, ¿cuáles los estados de la planta? Y lo segundo es, ¿cuáles son las entradas de la planta? Eso es lo que me interesa en un realimentador de estados. Y entonces tengo las matrices Q y R, que son matrices de selección, que simplemente lo que van a hacer es compensar los efectos que se tienen sobre cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, tenemos que esta opción de optimización del sistema está sujeto a que X siempre se conserve dentro de la condición del espacio de estados. No podemos modificar esas condiciones, si no estaríamos hablando de otro sistema. Y ahora sabemos que con el realimentador, el sistema está dado por U menos K de X por T. ¿Qué queremos ahora? Este K ya no lo queremos calcular de las formas que lo hacíamos anteriormente, utilizando Ackermann o utilizando los diferentes polos, sino que esta solución de esta matriz de costos que se puede generar, ¿ok? Podríamos calcular un K, sabiendo estas dos condiciones, que sea igual a el inverso de la matriz de costos de entrada por la transversal de la matriz de entrada del sistema por P, ¿ok? Donde P es igual a la solución a la ecuación algebraica de Riccati, ¿ok? Que ya la hablamos por ahí, que es A de T, ¿ok? Por P más PA menos PBR menos 1. Más B transversa de P, más la matriz Q de estado. ¿Ok? No voy a entrar en detalles a nivel de la planta, pero al final de cuentas, esto es lo que nos interesa generar por acá. Entonces, la planta Q va a estar aquí condicionada nada más por dos matrices que son seleccionadoras, que es Q y R. Entonces, tal vez para ver los procedimientos para el cálculo, debemos asegurar las matrices A y B. Si no tenemos las matrices A y B de la planta, no podemos realizarlo. Debemos escoger una matriz Q y R. Voy a regresar eso en breve. Se tiene que solucionar la ecuación de Riccati para el polinomio P, que es lo que tenemos que buscar, y luego computar esta ganancia del sistema, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, y luego aquí es donde entra un poco la parte de bateo, porque podemos encontrar varias soluciones. Entonces, ¿cuál es la que nos interesa? Es la que vamos a ver un poco más adelante. Bien, vamos por partes. Vamos con un ejemplo para empezar a entender cómo funciona. Ok, en este ejemplo nada más vamos a ver una masa con amortiguación.
En la siguiente clase vamos a ver cosas un poco más avanzadas, ya a nivel de control. Pero en este caso tengo esta f de t, ¿ok? Con una parte de la posición y la velocidad que tengo en mi planta, ¿ok? De la segunda ley de Newton sabemos que la masa por la aceleración del sistema, que es la segunda derivada de la posición, es igual a la fuerza con la que yo puedo estar empujando, ¿ok? Del sistema, menos el coeficiente de amortiguación producto de la velocidad que tengo de la planta. Más o menos es la forma en la que yo defino mi sistema. Definamos una función de estados para ello. Entonces, en este caso, mi función de estados, no voy a entrar todavía como en una parte de control, pero nada más es entender los estados. Tengo la parte de la posición y tengo la parte de la velocidad a nivel de la planta, multiplicado por una matriz U de T que tengo. Y este caso está dado por que U es simplemente F de T, la fuerza que yo estoy aplicando a nivel del sistema. Entonces, en este caso, si lo queremos poner a nivel matricial, voy a generar una matriz de 0 y 0. ¿Ok? Es una única ecuación. 1 menos Cm, donde C es el coeficiente de amortiguación que tengo en esa planta, X de T, ¿ok? Más 0, 1 sobre M por U de T. Es básicamente la definición que tengo en esta planta. Y para poder proceder a nivel matemático, pongamos entonces una definición de masa, nada más con un valor de 1, y una definición con la parte de 2. Entonces, permítanme abrir MATLAB y empecemos a explorar un poco la parte de controladores LQR que se pueden. ¿Ok? Aquí tenemos MATLAB abierto y ahora voy a abrir un nuevo script. Ok, ese que tengo por acá. Entonces vamos a limpiar todas las variables. Vamos a limpiar también la parte general y vamos a generar la parte de planta. Entonces, definí M como 1. Y C es igual a 0.2. Ok, entonces con estas matrices también hablamos de que A está dado por la matriz de 0 y 1. Ok, punto y coma. 0 y menos Cm. Ok, esto lo pongo aquí también punto y coma para no verlo. Y luego B es igual a 0, punto y coma, 1 entre M. Esto lo genero para punto y coma. Bien, entonces ahora vamos a seleccionar, eso lo vamos a ver luego, pero de momento nos toca hablar de selección. Ya que aquí voy con los diferentes pasos de la planta. De Q y R. ¿Ok? Entonces, primero selecciono. Primero defino el sistema. Tiene que estar bien definido. Ok, entonces esta definición del sistema, luego hago la selección de QR y entonces vamos a hacer una parte de escenarios. Entonces vamos a hacer 3 escenarios por acá. El primero, 1, es un control bajo.
2 sería un control alto o complejo. Y 3, en este caso, sería ignorar el control. Aquí me da igual qué tan... Es decir, no es ignorar el control per se, tenemos que controlar, pero me da igual cuál es el costo que puede tener dicho controlador. Entonces, vamos a usar para esto, nada más para poderlo representar, el costo de la variable switch, ¿ok? Que en este caso es la variable del escenario. Y en este caso tengo case 1, que este case 1 es el control simple, o bajo, o barato, como lo queramos ver, donde tengo entonces una matriz de costos, donde tengo la diagonal ok, de 1 y 1. Esa es la diagonal que tengo a nivel de mi sistema. Y luego tengo una matriz R, que esta matriz R va a ser igual a la entrada de los costos que tengo en mi planta, que va a ser solamente de 0.01. Es un control pequeño, no le voy a exigir mucho a nivel del sistema. Ok, luego tengo un caso 2. Esto. Case 3, nada más aquí para meterlos. Ok, entonces en este caso voy a copiar esto por acá, que termina siendo parecido. Esto nada más lo coloco por acá, entonces un control complejo. Y en este control complejo, ahora sí, la parte de las entradas, no los estados, ojo con los estados, los estados o las entradas, no importa, quiero que el controlador se esfuerce, entonces voy a pedirle entradas un poco más robustas, que es lo que quiero penalizar, que es parte de las matrices. Y luego tengo la parte de, entonces, no es ignorar el control, es ignorar la posición. Entonces tengo un controlador de estados de 1, simplemente para tenerlo por ahí, y la parte del error de la posición es simplemente darle más, ok, prestarle atención a la velocidad. A la velocidad que tengo en esta matriz de control, okay, de los estados que tengo de mi planta. Entonces solamente la posición la voy a obviar y voy a prestarle atención a la velocidad que tengo del sistema. Ok, y en este caso voy a decir otherwise. Nada más porque hay que darle una salida por si no puede computarlo, que puede ser el caso. Ok. Esto le damos un end a los escenarios de switch. Y ahora bien, yo tengo que en base, esto es una función nueva que explica la función de Riccati. Ok, LQR es el regulador o el cálculo del regulador que se explica mediante lo que tenemos acá de la ecuación de Riccati, perdón, para el cálculo de la matriz K. Entonces, tiene como entradas de la planta, tiene K, que es el controlador o la ganancia que tiene el sistema, tiene el polinomio de Riccati, ese también lo observa, y luego tiene los polos de lazo cerrado que obtiene la planta del sistema, como si estuviéramos calculando el realimentador, y ya con esto podríamos estarlo estableciendo. Entonces, voy a traerme de vuelta a la planta y ahora esto necesita definición de 3 variables, K, S y E.
tal cual como están, donde E es, no es el error. Donde este caso nada más voy a llamar a la función LQR, que ya se encarga de hacer el cálculo de la A, B, Q y R. ¿Ok? Entonces, nada más hacemos un display por acá. Que diga el K calculado por el LQR tiene esta forma y entonces aquí nos muestra acá. Luego, vamos a meter una parte de las condiciones para poderlo simular en Simulink. Entonces, en este caso le metemos un T final, que es igual a 30. ¿Ok? Y una matriz de entrada 0 de la planta donde tenga, entonces, en este caso, PI, punto y coma, menos 2. Simplemente un oscilador inicial que mete la parte de las condiciones. Aquí vamos a simular la planta que sea intro LQR model. Ok, nada más la parte del sistema y luego extraemos la parte de data. Ok, vamos a terminar esta parte por acá de extraer data donde tengo T es igual a la simulación de X punto tiempo. Ok, y luego tengo la extracción de los valores que voy a tener por acá, donde estos valores los tenía por aquí ya estimados a nivel de la planta y luego simplemente voy a generar gráficos. ¿Ok? Esta generación de los gráficos simplemente los voy a colocar de forma simultánea como los hemos hecho anteriormente, donde entonces tengo una figura de subplot, donde voy a plotear los valores de X1, X2, que ya los vamos a ver en Simulink, y luego la parte de la entrada del sistema. Esto nada más vamos a guardarlo como intro LQR. ¿Ok? Y ahora vamos a abrirnos Simulink también por acá para tener la parte del modelo que necesito buscar. Entonces genero el Simulink. Ahí va a tomar tiempo. Ok. Entonces, de aquí traigo un espacio de estados. Luego tengo una ganancia a nivel de la planta. Esto lo conecto por acá. Y luego tengo tu workspace. Voy a generar varias variables. Entonces, esto lo coloco por acá. Luego, esto simplemente lo realimento acá a nivel del realimentador. Y luego tengo entonces tu workspace también por acá. La parte de las entradas del sistema. ¿Ok? En este caso, vean ustedes que ya yo tengo la parte inicial del sistema, T final. Esto ya lo había definido en el script. Entonces, por acá voy a tener la matriz A, que ya la tengo definida. Voy a definir una matriz B. Eso no es lo que me interesa por acá. Aún no las tengo definidas, desde luego, me va a tirar error. Y luego tengo una matriz de 2 y luego tengo una parte de ceros para las otras matrices. Simplemente porque no le estoy prestando atención a las salidas per se, sino es lo que se tiene. Y acá voy a tener entonces como condición inicial X0. Luego de acá todo lo demás se mantiene. Le doy apply. Obviamente me va a dar un error.
hasta que no tenga las variables adecuadas, y esto va a ser un menos K. Esto va a ser menos K. Es una matriz, entonces lo aplico por acá. Ok. Y luego entonces, ¿qué más me hace falta? Me hace falta cambiar la configuración de estas variables. Entonces esto lo vamos a llamar simx. Esto nada más le voy a decir que sea una estructura con tiempo. Ok, y este otro entonces lo voy a llamar simu y también una estructura con tiempo. Cancel, apply. Ok, me falta entonces decirle al modelo que quiero cambiar, no, los callbacks no, la salida del sistema. Ok, entonces aquí lo mantenemos, que se mantenga ahí nada más variable, todo bien, pero que los export de la figura estén dados, ok, no quiero una salida única, quiero las data, las señales, todo esto que salga en función de dataset, y ahora sí lo aplico por acá y ya debería tener las señales. Ok, ahora esto nada más lo guardo como intro LQR model. Voy a copiarlo nada más para estar seguro que cuando lo llamo en el script lo voy a tener. Ok, y entonces por acá, lo tenía por acá, es este el nombre, sí. Ok, ahora lo corro. Veremos que corre bien. Ok, bien, entonces tenemos los primeros resultados. En este caso, tenemos el escenario 1. Simplemente lo que se hace nada más mostrar la parte de los escenarios que se tienen por acá. Y en este caso, el escenario 1 lo que toma en cuenta es un control normal. Es intentar, vean ustedes que aquí el control simplemente yo lo estimulo desde pi hasta -2. Es parte de la estimulación que le genera la planta. Y simplemente, dado que la planta en este caso es estable, lo que me interesa es que el sistema vuelva a cero en este caso. ¿Ok? Básicamente, entonces tengo mi vector de posición, mi vector de velocidad y luego la entrada del sistema. Entonces, en este caso está bien. ¿Qué pasa si, vamos a ver, esto lo voy a mapear por acá, nada más porque quiero generar dos gráficos acá. Ok, ahora en el control 2, yo quiero un control un poco más robusto. Entonces lo corro de vuelta, no lo cerró, eso es bueno. Ok, analicemos estos dos escenarios que tengo por acá. Vean ustedes que lo que hice fue variar la parte de las matrices. Entonces tengo en el escenario 1 un control bajo y en el escenario 2 un control complejo. En este caso, el control bajo va a ser a nivel de la planta del sistema, no le va a prestar mucha atención. Eso es lo que estamos teniendo por acá, con mayor resultados, digamos, en función de la estabilización de la planta. Cuando yo quiero un control alto, lo que estoy es forzando a la planta, que eso es lo que tengo en mi matriz R, ¿ok? Esta matriz R que tengo por acá lo que hace es forzar el estado de entrada de la planta, cosa que no sucede anteriormente, yo simplemente le dejo caer, pero vean que en este caso la planta no la deja caer. Desde luego hay problemas de estabilización que yo podría tener, es decir, podría sobreforzar un poco la planta a nivel del estado que yo quiero alcanzar, porque lo voy a posicionar, ¿ok? De cierta forma lo voy a posicionar, pero el control es bastante más robusto, en este caso con la matriz R. De momento lo que estamos entendiendo es cómo afecta la matriz R y cómo afecta la matriz K. Bien, veamos otro caso.
¿qué pasa si en este caso yo tengo mi escenario 3 donde la posición no es importante en este aspecto? ¿Ok? Vean ustedes acá cómo juegan las matrices. La matriz, lo único que juega de primera entrada es, ok, el control es relativamente importante, ok, lo baja rápido, pero en este caso la estabilización del sistema en función de la posición no es importante, ok. Vean ustedes que en este caso esta estabilización pues me permite compensar hasta cierto punto los polos del sistema que puedo generar, pero la posición no. Entonces yo podría obviarla. Lo mismo podría pasar caso contrario. Podría decir, ok, juguemos con la matriz de 10 y acá esta matriz a nivel, ahora ya no es la posición, sino la velocidad, va a cambiar la forma del estatus. Entonces, ok. El tema acá es que la velocidad sí termina siendo, podríamos intentar meterlo, pero termina siendo una dependencia de la posición. Entonces, a cierto punto, si controlo la velocidad, controla la posición. Pero si controla la posición, controla la velocidad, no caso contrario, que era lo que tenía por acá. ¿Ok? Que si en este caso lo tengo por acá, sin importar la posición, solo enfocarme en la velocidad, podría tenerlo. Bien, nada más cambiemos estos dos escenarios para algunos comentarios importantes. En este caso, voy a hacer este escenario 2. ¿Ok? Voy a hacer este escenario 2 y luego tengo un escenario 1 que computa el controlador LQR. Ok, vean ustedes que en estos dos escenarios yo estoy metiendo más, en el escenario 2, mayor capacidad del control. En este caso lo estoy forzando al control. Ok, control, usted tiene que posicionarse más. Este control genera sobreoscilaciones. Y esto yo lo podría hacer si yo no tengo complejidades computacionales. Si yo quiero un control menos robusto por la estrategia de la planta, básicamente si yo la dejo ir, la planta compensada va a parar su posición y va a parar su velocidad en un tiempo establecido. Entonces, un escenario complejo no necesariamente me fuerza el control, la planta solamente lo va a dejar ir, va a funcionar como ella quiera y luego va a tener una parte de compensación. ¿Qué es importante de todo esto? Entender que la matriz LQR lo que hace es simplemente un análisis para la matriz de Riccati, pero funcionando. Cómo yo quiero ver las entradas, las salidas, los estados de mi sistema y cómo yo quiero ver la entrada o el control, porque al final de cuentas lo estoy haciendo en una planta establecida. ¿Ok? Entonces, nada más, si vemos, digamos, como los diferentes casos que nosotros podríamos construir por acá, nosotros fácilmente podríamos hacer, ¿qué se me hizo la planta? Sí, en este caso podríamos tener una tabla de costos. Ok, regáleme un segundo porque se me perdió ahora sí el mouse. Ahora sí, estamos bien. Entonces, nosotros podríamos ver los distintos escenarios de la planta. Entonces yo tengo el escenario, tengo una descripción y simplemente voy a generar las matrices Q, anotarlas por acá y cuántos son los controles que yo tengo. Entonces, el escenario 1, que fue el que analizamos, tengo un control bajo, no fuerzo el control. ¿Ok? Y error de estado y el error es alto, porque no estoy pudiendo mover la planta. ¿Ok? La planta se mantiene activa, se mantiene quieta, como lo vimos en estos dos ejemplos. ¿Ok? Este es el escenario 1. ¿Ok? Simplemente la planta vuelve a la normalidad, no la estoy pudiendo mover, no estoy pudiendo verla forzada. Todavía no estamos hablando de temas de control, simplemente son los efectos que tengo sobre cada uno de ellos. En este caso, la matriz del control es 1001. Ok, el regulador utilizado es de 0,01.
Y en función de los cálculos que tengo, la matriz K nos da de 10 y 10,10,76. ¿Ok? Esta matriz está bien. Por algo la estamos calculando por acá. Ah, sí, era 10, pero es 10. Ajá. Esto es 10 punto y coma, 10,76. Luego el escenario 2, tengo un control alto, mayor movimiento. Entonces, en este caso, mi matriz Q de estados es de la matriz Q de estados, que la tengo por acá, es de 1 y 1. Y en este caso, ahora sí, el control R lo habíamos puesto en 1000. Y en este caso, la planta, ok, va un poco más preciso, 0,15. Mejor quitarle la coma aquí arriba. Ok, en el caso 3, simplemente solo controlamos velocidad. Y este solo control de velocidad nos permite entonces 0,01, 0,01 por acá y R lo mantuvimos en 1, una parte del control. Y en este caso el controlador medía 0,3 y 2,98. Entonces, vean ustedes que lo único que estamos haciendo dentro del controlador LQR es buscar un realimentador de estados que tome como base la parte de los estados del sistema y la selección de las salidas del sistema. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Vamos bien? ¿O vamos muy perdidos? Ok. Entonces, dicho esto, todavía esto es una parte inicializar, digamos, del estado a nivel de la implementación. Simplemente sería una parte de pseudocódigo donde podríamos establecerlo. En este caso se soluciona la parte de Riccati para cada uno de los elementos y se multiplica por la ganancia de los sistemas para cada uno de los sistemas y la parte del error que se tiene a nivel general. Entonces, para ir cerrando un poco la clase de hoy, vean ustedes que esta primera parte de controladores LQR lo que nos permite es atacar el problema que teníamos la vez pasada, donde hablábamos de dos problemas importantes. No, el control LQR me podría a mí permitir una planta del sistema un poco más robusta a nivel general, donde podríamos atacar dos cosas, y con esto vamos a arrancar la próxima clase, que vamos a arrancar con un par de ejemplos. Utilizaríamos la parte de cómo no saturar el controlador. Y cómo jugar con los estados. Ok. ¿Qué es importante de hoy? Saber que tenemos dos matrices, Q y R. Todavía nos faltan cosas por discutir. Y estas matrices Q y R me definen los estados del sistema y las entradas del sistema. Estas matrices Q y R simplemente se computan dentro de la ecuación algebraica de Riccati para optimizar la función de costos.
Y esta función de costos me genera una ganancia para el realimentador de estados. ¿Con qué vamos a empezar la próxima clase? Vamos a empezar atacando y comparando un poco el problema que ya hemos analizado un poco del motor en DC, en función de las diferentes componentes que se tienen a nivel de la planta. Vamos a hablar un poco más de estas definiciones de Q y de R y vamos a verlas aplicadas justamente con una planta, que en este caso ya ustedes conocen, que es la parte del helicóptero, de cómo se concesiona ese control. Entonces, no sé si hay alguna pregunta al respecto.